que en todas las mangas ya hay muy buenas competidoras y si fallas al final se paga el precio. Y en este caso no he tomado las mejores decisiones y bueno, pues tenemos la suerte de tener repesca en este caso y poder arreglar lo que hemos hecho mal, así que bueno, a la siguiente. Encima justo ha salido el viento en el cambio de los chicos a las chicas y yo creo que nos ha pillado un poquito por sorpresa un poquito el cambio de olas. Pues yo creo que ahí se ha notado también la americana, ¿no? Ese conocimiento local que tiene de aquí, y tanto yo como la francesa hemos estado bastante perdidas en toda la manga, y incluso siendo una manga tampoco con puntuaciones extremadamente altas, nos ha pillado un poco cuesta arriba que nos ha costado arrancar y bueno, al final uno de los trucos, como decía ayer, en este sitio es saber adaptarse y en este caso no lo he hecho muy bien. Al final yo creo que era una de las cosas, se toman decisiones, ¿no? Y bueno, en este caso lo que decía, la americana se ve que conoce muy bien el sitio y se ha adaptado muy bien desde el principio. Y la canadiense ha optado por otro, ha sido valiente en ese sentido, ¿no? Que a veces no es fácil desmarcarte. Y bueno, no sé muy bien lo que ha hecho porque estaba un poquito lejos, pero bueno, el caso es que al final yo es verdad que he tenido un poquito una opción ahí en esa izquierda que me he caído, que creo que podía haberme dado un poquito estar cerca de ese pase, pero bueno, un error al final que precisamente con ese vientito que ha salido era más complejo caer esas olas y bueno, al final esos errores en mangas como las de hoy se pagan y bueno. Sí, al final obviamente esto es un campeonato, seguimos vivos y sea por un lado, es verdad que cada manga que pasas por el principal te ahorras un montón de batallas en el camino, que al final cada manga, sea de repesca o no, es muy difícil, pero bueno, es verdad que también, bueno, se dice que se aprende más de las derrotas que de las victorias, así que bueno, esperemos que absorber rápido estos conocimientos y mañana o pasado cuando nos toque volver a ponerlo en marcha. Nik uste dut azkenean erronda honetan maila oso altua da, CT-ko surflari bat, beste frantziarra kanadiarra oso maila altua eta egiten dituzun akatsak garesti ordaintzen dira eta bueno, gaurkoan esker horretan jauzi naiz eta gero ere ez ditut oso olatunak aukeratu eta bueno, eliminatuta errepeskara, zorionez beste aukera bat daukagu errepeskan eta bueno, ea ikasten dugun egindako akatsetatik eta martxan jarri berriro. Gainera ez dute goiz guztia egon gara olatuak ikusten, ez zegoena izerik eta olatuak pizkat ezberdinak izan dira. Eta atxo esan nuen moduan ez dut hondartza oso bere gakoa da adaptatzea jakitea, eta batzuetan ondo egiten duzu eta beste batzuetan esain beste, eta ez dut nabaritu dela Amerikararen esperientzia hemen, bere hemen gertutukoa dela. Eta, bueno, ni ez naiz oso ondo adaptatu, ez dut oso ondo irakurri itsasoa gaurkoan, eta bueno, hori ikasteko eta hori da ere jokoaren partea, ez. Ez dute bai Amerikarra oso ondo adaptatu dela eta bai kanadiarra ez dut ausarta izan dela pizkat desmarkatxe eta bere estrategia egiten. Eta, bueno, ondo atera zaie eta, bueno, zorionekoa beraiei eta guk haietaz ikastea hurrengo rondarako. Azkenean txapelketan orain bizirik gaude, egia da kuadro printzipalean pasatzen baldin baduzu, gero eta bataia gitxiago dauzkazu bidean, zen errepeskako manga bakoitzare zaila izango da, baina, bueno, pizkat zailagoa izango dela, ez du ezer esan nahi, así que, bueno, hortara goaz, deskantzatzera, katzetatik ikastera eta bihar martxan jarri berriro.